Que Dios les bendiga, hermanos. Me toca a mí esta mañana traerles la continuación de la lección número 7. El tema, recordemos, es vida en el cuerpo de Cristo. El texto lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 4, de los versículos del 1 al 24. El versículo clave es Efesios 4:13. Repitámoslo, hermanos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Repitámoslo una vez más, hermanos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La verdad central en este pasaje nos determina que nos guía hacia un claro entendimiento sobre uno de los mayores propósitos de la Iglesia, que es llegar a ser como Cristo, lo cual es la meta espiritual a la que debe de aspirar cada creyente, lo cual nos conduce a la unidad de la Iglesia y a un alto nivel de vida moral. Tenemos como meta de enseñanza y aprendizaje que el alumno demostrará su conocimiento de la lección explicando 3 demandas para la Iglesia: unidad, capacitar y dar un buen testimonio. Como meta de aplicación, tenemos conducir al alumno a que busque siempre asemejarse a Cristo. La conclusión es que el maestro dará oportunidad de que el alumno diga las 3 demandas importantes para la Iglesia en el texto. Recordémoslas: unidad, capacitar y dar un buen testimonio. El bosquejo del estudio lo tenemos dividido en 3 puntos. El primero es la unidad del cuerpo de Cristo, que lo desarrollaremos en los textos del 4, del 1 al 6. Como subtemas, cualidades que mantienen la unidad y las fuentes de la unidad. Segundo punto, el crecimiento del cuerpo de Cristo, que lo encontramos en el capítulo 4 de los versículos del 7 al 16. Y los subpuntos son la fuente y el propósito de los dones y el crecimiento hasta la madurez. El tercer punto es la moralidad personal del cuerpo de Cristo, que lo encontramos en los versículos del capítulo 4 del 17 al 24. Y como subtemas tenemos la ruptura radical con la antigua vida moral y la vieja y nueva naturaleza. Tenemos la conclusión que tratará sobre la atención de la moralidad cristiana y los anexos que nos tratarán de las actividades de aprendizaje personal. Haremos un pequeño repaso. En los capítulos del 1 al 3, Pablo alababa a Dios por la grandeza de su redención, una redención concebida en la eternidad y ejecutada en Jesucristo, y que resulta en la creación de una nueva comunidad de creyentes, la Iglesia, la cual es la nueva humanidad, el nuevo pueblo de Dios que trasciende las estructuras decisivas de un mundo malo y es unificada en Cristo, en la Iglesia. En los capítulos 4 y 6 nos exhorta y nos orienta a cómo debemos de comportarnos como este pueblo de Dios que somos. Debemos de vivir con lo que Dios ha hecho y está haciendo en medio de nosotros. En la clase anterior, con el hermano Ernesto pudimos ver ese llamado que se nos hace a la unidad, la cual solo la podemos lograr a través del Espíritu Santo en nosotros. Pero ello no nos exime de la responsabilidad de ser celosos en mantener ese don del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso debemos de actuar con humildad, la cual es una cualidad y ejemplificada en Jesucristo. El Señor vino para servir, no para ser servido.
Mansedumbre puede traducirse como gentileza. Esto es lo opuesto al mal humor. Con paciencia, describe a la persona que no abandona a otra cuando falta. Manifestaremos todas estas situaciones para podernos soportar unos a otros en amor. Esto significa que el amor es la fuerza que debe gobernar las relaciones de uno con otros. El amor permite que nos soportemos unos a otros. Pero las fuentes de esta unidad son un cuerpo. Cristo solo tiene un cuerpo y todo el que cree es miembro de ese cuerpo, la iglesia, el cual es guiado y motivado y fortalecido por el Espíritu. Un espíritu. No hay un espíritu diferente para cada denominación o grupo. Donde quiera que haya creyentes en Cristo reunidos, constituyen un templo del único Espíritu de Dios. Tenemos una misma esperanza o destino. No hay un cielo separado para cada denominación. Además, un solo Señor. Y este es el Señor Jesucristo. Todos los genuinos creyentes estamos al servicio del mismo Señor. Una sola fe. Significa la confianza personal y la dependencia en Jesús el Señor. Todos los miembros debemos de manifestar esa misma confianza y dependencia en el Señor Jesucristo. Un solo bautismo. Lo que Pablo escribió es el bautismo como confesión de fe en Jesucristo. Este es uno de los principales aspectos del bautismo neotestamentario. Un solo Dios. Dios es el Padre de todos los creyentes, está por encima de todos, actúa por todos. Lo que Él hace es logrado por su pueblo que Él utiliza. Como vemos, hermanos, no puede ni debe de haber división en la iglesia. Una iglesia dividida es un mal testimonio para el mundo. Hoy, nuestra clase la orientaremos a la capacitación del cuerpo de Cristo. El hermano Ernesto la orientó a la unidad del cuerpo de Cristo. Hoy, repito, la orientaremos al crecimiento del cuerpo de Cristo. El primer punto es ese, el crecimiento del cuerpo. Lo vemos en los versículos del capítulo 4 de Efesios del 7 al 16 y lo leeremos del 7 al 16, pero lo leeremos hasta el 12 para tocar el primer punto. Repito la cita, pero cada Efesios 4 del 7 al 12. Pero cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios, por la cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, como podemos ver, el crecimiento del cuerpo de Cristo depende de esos dones que el Señor nos ha dado. Y el primer subpunto es la fuente y el propósito de estos dones. Como nos dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia. En este caso, gracia no es la gracia salvadora, más bien es la expresión del amor de Dios al dar gracias a sus hijos para que puedan ser útiles para su propósito en la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Dios no nos dio los dones para elevarnos sobre los otros, nos los dio con el propósito de servir a otros. Nos dice que nos los dio conforme a la medida del don de Cristo. Nuestros dones no son mezquinos o limitados, sino que el tipo de dones que solo Cristo puede dar conforme a la medida de su don. Por eso dice conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad.
Acá el apóstol Pablo cita el Salmo 68:18 para subrayar el hecho de la capacidad de Cristo es que da ilimitadamente e inagotablemente. Esto enfatiza la soberanía trascendente de Cristo, tema que se ha presentado en este libro de Efesios. Surge la pregunta, ¿quiénes son estos cautivos que fueron llevados prisioneros en el ascenso triunfante del Mesías? Basándonos en otras referencias de Efesios, entendemos que eran los poderes espirituales que mantenían el pueblo en esclavitud. Al venir Cristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado y de todas esas situaciones. Ya los versículos 9 y 8 solo nos sirven para comprobar que esto de que subió y bajó solo aplica al Señor Jesucristo. Y como podemos ver, son el cumplimiento de lo dicho en el Salmo 68:18. El descenso implicado en la profecía se cumplieron de manera precisa en la encarnación, muerte y sepultamiento del Señor Jesús. Aquel que bajó también subió. Esto se cumple con la resurrección y posterior ascenso al cielo por parte de Cristo. Con todo esto, Él es el que venció al pecado, a Satanás, a los demonios y a la muerte. Subió por encima de la atmósfera y de todos los cielos estelares para llenarlo todo en todo. Él es la fuente de toda bendición, la suma de todas las virtudes y el supremo soberano sobre todas las cosas. Esto nos deja claros que el dador de los dones es nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver, Él es la fuente de toda gracia. Él es el que nos da esos dones. ¿Y cuáles son estos dones? Los vemos en el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos. Este versículo da una lista de dones que están relacionados con la proclamación de la palabra. Acá se refiere a personas que eran portadoras de las mismas. Otras listas, siempre dadas por el apóstol Pablo, pueden verse en 1 Corintios 12, del 28 al 30. También lo podemos ver en Romanos 12, del 6 al 8. Nótese que ningún don es idéntico al otro. Todos están listos. Todas estas listas son representativas, no exhaustivas. Eso quiere decir que pueden surgir otras situaciones de trabajo dentro de la iglesia que el Señor las puede dar y las da como dones también. La lista de los dones en Efesios está limitada con la proclamación de la palabra. Es importante que veamos esto. No está dada sobre cuestiones subjetivas, sino sobre las personas que se van a encargar de la proclamación de la palabra. Por eso dice que estos dones, el primero dice a unos apóstoles. Debemos de entender que esto está restringido para aquellas personas que fueron testigos oculares de Cristo. Este ha sido cumplido en el Nuevo Testamento por este testimonio apostólico. Profetas es un mensajero de Dios. Recibirían revelación de Dios y la transmitían ellos al pueblo. Esto es en un sentido primario, que ya no tenemos apóstoles ni profetas. Su ministerio finalizó cuando quedó hecho el fundamento de la iglesia. Así, hermanos, que esa figura de apóstoles y profetas ya no es usada en nuestro contexto actual. Evangelistas. Probablemente eran los misioneros, los predicadores itinerantes del evangelio. Su principal misión era llamar al pueblo, tomar al pueblo a que tomara una decisión por seguir a Cristo. Pastores y maestros. Estos están ligados por la sintaxis y pueden referirse a la misma función. Una parte de la responsabilidad pastoral es la de instruir a los creyentes. El pastor era el principal maestro, lo cual todavía debe de seguirlo siendo en la actualidad. Y todos estos dones, ¿con qué fin fueron dados? A fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio.
El versículo 11 nos da específicamente el propósito de estos dones, que es el fin de proporcionar a los santos, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí nos queda bien definido el propósito de los dones, es preparar a los santos que son los encargados de llevar la palabra y el mensaje dentro de la iglesia. Todo lo que es apartado para Dios es santo, a través de lo cual el Señor cumplió su trabajo en el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Recordemos, hermanos, el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Preparar a los santos para el trabajo en la iglesia, a través de la cual el Señor cumple su ministerio en el mundo. Y esto sirve para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Los dones son dados para perfeccionar o equipar a todos los cristianos para servir al Señor y así edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es importante que recordemos esto. Los dones son dados para perfeccionar o equipar a todos los cristianos para servir al Señor y así edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto pues nos conduce al siguiente punto. Estos dones nos van a ayudar a alcanzar el crecimiento hasta la madurez, que es el siguiente punto, que lo vemos en los versículos del capítulo 4, siempre de Efesios, del 13 al 16, que nos dicen lo siguiente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en vano. Recordemos, hermanos, que los dones dados a cada uno de los miembros de la iglesia es para ayudarnos a compartir unos con otros y que nos lleven a edificarnos mutuamente, creciendo hasta la madurez. Nos haríamos esta pregunta: ¿cuánto tiempo ha durado este periodo de preparación de los santos? La preparación proseguirá hasta alcanzar la completa madurez. Pero también nos preguntaríamos, ¿cuál debe ser el patrón de medida de la madurez? Debe ser Cristo. Debemos de buscar alcanzar su madurez, ser semejantes a Él. Este es un proceso que llegará a completarse hasta que el Señor nos lleve a su iglesia al hogar celestial. Ahorita en esta vida, lo que debemos nosotros es siempre buscar asemejarnos más y más al Señor Jesucristo. Ya nos dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Se refiere acá que el cuerpo de verdad que constituye las enseñanzas cristianas, en particular toda la doctrina completa del Evangelio. La unidad y la armonía entre los creyentes solo se logra si se edifica sobre el fundamento de la sana doctrina. Y esto nos llevará al conocimiento del Hijo de Dios. Esto no se refiere al conocimiento de la salvación, sino al conocimiento profundo de Cristo, que un creyente alcanza por medio de la oración, el estudio fiel de la palabra y la obediencia a sus mandatos. Y así ser varones perfectos a la medida de la plenitud de Cristo. Dios quiere que manifestemos a Cristo en nosotros. Él debe ser la medida de nuestra madurez espiritual.
Ya en el versículo 14 nos lleva entonces por doquier, para que no seamos llevados por doquier de todo viento de doctrina. Es necesario, hermanos, que conozcamos en el conocimiento de Cristo, para que cualquier otra persona que venga con doctrinas falsas, con falsas enseñanzas, no nos desvíe, que podamos nosotros tener discernimiento, pero para tener ese discernimiento solo lo alcanzaremos si estamos conscientes de lo que conocemos de la palabra de Dios. Por eso debemos de estar en continuo estudio en la palabra de Dios y poniéndolo en práctica en nuestra vida y pidiéndole al Señor que sea Él el que nos dirija a poder orientarnos correctamente. Ya en el versículo 15 nos dice, sino siguiendo la verdad en amor. El evangelismo tiene eficacia máxima si lo seguimos con amor. Porque de igual manera, si lo seguimos con amor, al irlo conociendo más y más, lo proclamaremos con amor. Lo llevaremos a otros siempre manifestando ese amor. Esto nos lleva a entender que sin madurez la verdad puede ser fría y el amor no ser más que un sentimentalismo. La madurez, hermanos, recordemos, es crecer en el conocimiento de Cristo. Y esto solo logramos a través de la oración y el estudio y discernimiento de la palabra de Dios. Y poniendo en práctica esa palabra, obedeciendo lo que ella nos dice, haciendo lo que ella demanda. Y obviamente que eso nos conduce a la madurez. Y esa madurez debe ser verdadera, debe ser amparada en la sana doctrina. Que estamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Los cristianos deben rendirse por completo al Señor y obedecer con toda su voluntad, sujeto siempre a su poder, para que reflejemos a Cristo en nuestras vidas. Esto es crecer en el Espíritu, como nos dice Gálatas 5:2. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo mismo que nos dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese debe ser nuestro crecimiento en Cristo. Que sea Él el que gobierne nuestra vida. Que podamos decir como dice el Padre. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es creer en Él. En el versículo 16 le dice que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan. De este texto podemos desprender de 3 puntos importantes partiendo de esa analogía que hace el apóstol Pablo de el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. En primer lugar, el cuerpo depende completamente de la cabeza para su unidad. De igual manera, la iglesia donde Cristo es la cabeza y el cuerpo es la membresía, nos damos cuenta de que la fuente del crecimiento de la iglesia es Cristo, de quien toda la membresía depende y la mantiene unida. Recordemos esto, hermano. La iglesia dice de igual manera, donde la iglesia es Cristo, es la cabeza, el cuerpo es la membresía, nos damos cuenta que la fuente del crecimiento de la iglesia es Cristo, de quien toda la membresía depende y la mantiene unida. En segundo lugar, la unidad del cuerpo es de importancia básica. De igual manera que el cuerpo físico está unido por coyunturas y ligamentos, así los miembros del cuerpo de Cristo deben estar unidos los unos y los otros, trabajar
objetivamente en lo que cada uno le corresponde. Y el tercer punto es de que cada parte individual del cuerpo físico tiene una responsabilidad para el desarrollo del cuerpo. Como ejemplo, los ojos para ver, la nariz para oír, las manos para agarrar y así sucesivamente. De igual manera, el cuerpo de Cristo tiene crecimiento cuando cada miembro del cuerpo o cada miembro de la iglesia trabaja según la actividad que le han asignado y le corresponde. O sea, que así cumple su propia función, trabajando los unos por los otros. Nos damos cuenta entonces que la meta es el crecimiento a la edificación de todo el cuerpo. Aquí Pablo mezcla sus metáforas, pasando del ámbito de lo fisiológico a lo de la construcción. Sin embargo, la idea es clara. El crecimiento del conjunto es la meta de cada parte. Pero demasiados cristianos tratan de funcionar aislados de sus hermanos. Cuidado con esto, ya que esto evita el desarrollo de la iglesia y produce divisiones y da mal testimonio al mundo. Al permanecer los cristianos en Cristo y cumplir su justa función en la iglesia, crecen más unos hacia otros en amor y unidad. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que el crecimiento el Señor nos lo da Dios a través de los dones que brinda a cada uno de los cristianos, los cuales deben de ser puestos al servicio del cuerpo de Cristo que es la iglesia y nos sirven para edificación del mismo, para que podamos crecer y alcanzar ese conocimiento pleno de lo que es nuestro Señor Jesucristo y asimismo asemejarnos cada vez más y más a nuestro Señor. Hermanos, que el Señor los bendiga. Hasta acá tengo mi clase. Pero es importante que recordemos que seguimos todavía en el próximo domingo en la lección número 7, que continuaremos con el hermano Ernesto. Y el punto siguiente es la moralidad personal en el cuerpo de Cristo, que lo encontramos en el capítulo 4, los versículos del 17 al 24. Así, hermanos, que estudien, léanos y escudriñen para que puedan venir preparados y así poder tener un mejor entendimiento de la clase. Hemos visto la unidad del cuerpo de Cristo y ahora hemos desarrollado el crecimiento del cuerpo de Cristo. Así, hermanos, que tengamos claro esto. Que Dios los bendiga. Cerraremos orando. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque tú mismo nos pones el trabajo, pero nos das los misma salida al mismo. Nos presentas tus dones, nos los das a través de tu Espíritu, nos los presentas a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos da dones ilimitados. Lo que debemos de saber es estar atentos a saber cuáles son los dones que nos ha dado a cada uno y que podamos ponerlos en práctica, no para edificación nuestra, sino para edificación de los hermanos y más que todo para honrarte y glorificarte. Señor, recordemos que nuestra meta de crecimiento debe ser esa, asemejarnos más y más a ti. Y en la medida que estemos en comunión continua contigo, orando y escudriñando tu palabra y poniéndola en práctica, en esa medida creceremos, porque tú crecerás en nosotros, tú te desarrollarás en nosotros, tú trabajarás a través de nosotros. Gracias por ello, gracias por ello. Henos aquí, estamos en disposición de servirte, Señor, como ese engranaje que somos en el cuerpo de Cristo. Quédese con nosotros, bendíganos y que su paz y su bendición esté con nosotros hoy y siempre. Gracias, mi Señor, por todo. Amén.